Desde la educación, ¿cómo se evalúa esta propuesta de presupuesto que presentó el gobierno? Que viene para los trabajadores a la baja, ¿no? Exactamente, la propuesta de proyecto de presupuesto la consideramos como una continuidad de la línea política económica que está llevando adelante el gobierno desde que asumió, ¿no? Recordemos que la primera semana de marzo devalúa la moneda y aumentan todos los precios que todos los trabajadores y todas las personas en este país pagamos por los productos, ¿no? Al mismo tiempo, decreta a través del decreto 90/2020 una disminución del gasto del Estado en un 15%, que esto influye, si bien al núcleo central del Poder Ejecutivo, o sea, a los ministerios, pero también le solicita a los organismos del 220, o sea, los entes autónomos, que también hagan la misma reducción del gasto, ¿no? Esto implica que el Estado va a salir a gastar menos dinero, por lo tanto va a haber menos dinero en la calle y pega de vuelta sobre la canasta básica que consumimos los trabajadores. Luego de eso anuncia un aumento de tarifas públicas para lo que es el 1 de abril. Luego decreta el estado de emergencia sanitaria. No es que la crisis se desparrama por la pandemia, ¿no? Acá ya venía desparramándose por las medidas que estaba tomando el gobierno. La crisis sanitaria ayuda en ese sentido, pero tampoco da marcha atrás con los aumentos de las tarifas públicas, ¿no? Que son por encima de la inflación, por encima del 10%, ¿no? Y en esa línea presenta primero la ley de urgente consideración, la LUC, donde hay una serie de rearmar partes del Estado y de recortes en general, entre ellos la regla fiscal, que es un límite al gasto del Estado. Y se viene como un nuevo escalón en esta política económica del gobierno, la ley de presupuesto, que de lo único que habla es de recortes en absolutamente todos, menos en el Ministerio de Defensa Nacional, porque parece ser que estamos en una contingencia, no se sabe de qué, pero que bueno, que el único organismo del Estado que va a recibir un aumento real de más de casi un 20% es el Ministerio de Defensa Nacional. El resto perdemos. De hecho, la educación, si consideramos a la ANEP, a la Universidad de la República, a la UTEC y además a todas las partes del Estado que generan cursos y capacitaciones y demás, la reducción es de un 0,6% del PBI de acá al final del gobierno. Es decir, que el reclamo de la FENAPES, que siempre fue del 6% más 1 para la ANEP y la universidad, y la UTEC, al final del periodo de este gobierno vamos a estar mucho más lejos de lo que cuando arrancamos. Entonces, en ese sentido, estamos en este tipo de movilizaciones. El PIT-CNT tomó cartas en asunto, porque de última, además, también está en juego el tema de los salarios, de los que trabajamos al Estado y de los que no trabajamos en el Estado, porque las pautas salariales son de no aumento y de pérdida de salarios. De hecho, del Ministerio de Economía y Finanzas, en varias reuniones, en varias ocasiones que hemos tenido reunidos por la negociación salarial, se nos ha dicho que todos tenemos que perder salarios. Véase que al mismo tiempo en el presupuesto hay un aumento desmedido de los salarios de los ejecutivos de las empresas públicas. ¿Se entiende? Entonces, es muy vidrioso todo lo que está planteando, es un presupuesto que está lleno de recortes para todos, excepto para algunos amigos del gobierno o empresarios que pusieron dinero, ¿no? El gobierno dice, heredamos una crisis porque las cuentas en gran medida estaban maquilladas. Había un déficit del cual no se estaba hablando. Mire, el déficit existía, pero creo que no es la única variable que tiene que tomar en cuenta un gobierno, me parece a mí. Porque de hecho, los que toman el déficit como central de política justamente son todos los neoliberales y la escuela de los Chicago Boys, ¿no? Los que se conoce. Había sí algún problemita con el déficit y había también algún problemita que no era crisis, había problemitas de crecimiento. El país estaba creciendo, pero creciendo menos. Ahora, cuando ponen en el centro el déficit, ¿sí? Lo que están diciendo es, me importa mantener el grado inversor del Estado en detrimento de la calidad de vida o de cómo viven las personas, ¿no? Porque es incompatible tener un Estado robusto como tuvimos que nos agarró la pandemia, con una política desarrollada hacia el lado de disminuir a como sea el déficit fiscal, que aparte es una mentira, porque en definitiva hay recortes, pero el Estado se nutre del consumo, es decir, si hay recortes la gente va a gastar menos y el Estado va a recaudar menos, por lo cual se van a necesitar más ajustes, es decir, que esto estamos en el inicio de la etapa de ajustes, o mejor dicho, en la continuidad de los ajustes que ya inició el gobierno en marzo, antes de la pandemia, ¿no? La pandemia aumenta o profundiza el problema que se genera, pero las primeras medidas que empieza a tomar el gobierno son de ajuste inconfundiblemente.
Y bueno, esto es la política, es decir, ellos se van a entrar en una espiral de recesión que la única, y de hecho aparentemente es así, la única posibilidad que tienen, porque ellos hablan de una recuperación en V, es decir, una recuperación muy fuerte después de la pandemia, en realidad hacen referencia a la construcción de la planta UPM2. Y ahí habrá que ver, pero más allá de eso no hay nada. No hay otro tipo de inversiones, no hay otro tipo de cosas, por lo menos en el corto y mediano plazo, ¿no?